Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por Su Mundo TV. Aquí estamos, Ernesto Trinidad y un servidor, Ramón García. Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? Y buenas tardes a nuestra audiencia, que hoy tenemos plato fuerte, ya que se dictó medida de coerción contra estos encartados, el caso Calamar. El famoso caso Calamar. Escandaloso, diría yo, Ramón. Sí, sí. Tú sabes que el caso Calamar coincide plenamente el dictar medida de coerción con el inicio de la Semana Mayor. En la Semana Mayor la gente no come carne roja, no come carne de lo que come mariscos, comemos, los pobres comemos espagueti, ¿verdad? Claro, no. Los clase media. Y también lo que dicen camarones, pero son aquellos coditos, tú sabes, ¿verdad? Sí. Coditos, camarones con la boca abierta. Sí. Sí. Entonces, el caso Calamar justamente coincide ya el anuncio de la medida de coerción con la parte, ya si se quiere, final de la Semana Mayor. Hoy es martes, mucha gente está preparándose ya para comenzar el descanso. Se ha adelantado el descanso de la Semana Mayor, Ernesto. El gobierno va a trabajar hasta mañana, miércoles, al mediodía. El jueves se lo darán libre a la empleomanía pública. El sector privado no, el sector privado sigue, básicamente el comercio sigue trabajando duramente. Pero vámonos con las medidas de coerción que se anunciaron a media mañana de hoy, ya próximo al mediodía, con relación a las personas encartadas en esta famosa operación Calamar. Bueno, mira, como decíamos ayer, Ramón, aquí mismo en este espacio, el análisis que hicimos en la tarde de ayer coincidió casi con todo lo que habíamos hablado, de que Gonzalo Castillo iría a su casa a cumplir esa prisión por 18 meses, Donald Guerrero y José Ramón Peralta irían a la cárcel de Najayo. También dijimos que algunos otros de los delatores y que habían asumido esa responsabilidad, y en el caso de Ángel Locual también lo habíamos sostenido ayer, de que también tendría prisión domiciliaria. Bueno, es un caso bastante complejo. El Ministerio Público indudablemente que ha picado adelante, ha logrado un gran triunfo. Es decir, la sociedad ahora mismo con esta medida de coerción creo que ha sido bien aceptada por las implicaciones que tiene. Ahora, es un caso que tiene que ser ampliamente investigado por las ramificaciones y la cantidad de personas que involucra. Entonces, viéndolo desde ese punto, tú te preguntas y dices, bueno, solamente son estos 20 que quedaron acá, que quedaron encartados en este proceso y los que se fueron a su casa y los que van ahora a la cárcel de Najayo. Bueno, no lo sabemos. Sin embargo, durante todas estas investigaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público, hay dos cosas que hay que ver. Primero, ¿por qué no dejarían en libertad a dos exministros como José Ramón Peralta y Donald Guerrero? Bueno, podría pensar el Ministerio Público, repito, podría pensar el Ministerio Público que con ello en libertad se podrían entorpecer las investigaciones que tiene este Ministerio Público para llevar a cabo durante ese proceso, para posterior pedir la apertura a juicio. Y lo otro, Ramón, podría ser que el Partido de la Liberación diría o estaría acusando, como ya lo ven haciendo, de que se trata de una persecución política. Sin embargo, es un caso que va a seguir por mucho tiempo, es un caso que la sociedad tiene que estar pendiente, los medios de comunicación, porque hay una distracción de 19,000 millones de pesos que fueron propiamente del Estado sacados del erario público. Es una medida que en cierta forma complace a una sociedad que ha venido reclamando justicia, cero impunidad y que los corruptos se han enviado a la cárcel. Pero Gonzalo Castillo, diríamos, se ganó el premio en este caso. Parece que sus abogados en verdad tenían, podemos decir así, un poco de razón en lo que planteaban, que el hombre había salido del Estado con una deuda de 5,000 millones de pesos y que sus cuentas estaban en orden y todo lo que con relación a su empresa estaba bien establecido. Hasta se habló de una camioneta F-50 que no pudo entrar y que se presentó un video de que era de otra manera. Pero me llama la atención, Ramón, que cuando iniciaron los apresamientos, Danilo no se encontraba en el país porque estaba tratándose un cáncer de próstata en Miami. Y hoy, cuando dictan la medida de coerción, Danilo sale otra vez a Miami. Es decir, es una cosa como que no quiero decir más allá, simple y llanamente que llama la atención por la relación de que fue cuando él era presidente
que se cometió esta situación. Ahora bien, si te fijas, los grandes casos de corrupción que hay en este momento, todos llevan el nombre del área marina: Antipulpo, sí, Coral, Medusa y ahora Calamar. Y ahora Calamar. Es decir, ¿por qué desde el Ministerio Público se le ha puesto estos nombres a estos expedientes tan escandalosos que han alborotado a la sociedad? Bueno, simple y llanamente porque son casos que en verdad afectan lo que es la administración gubernamental por la cantidad de dinero que implica y cómo se mueve cómo se mueven en esas aguas marinas ese tipo de especies. Sin embargo, hay que seguir pendiente, hay que seguir adelante y viendo esto. Ahora Gonzalo Castillo se va a su casa, tranquilo. Pero eso no quiere decir, porque le impusieron 3 medidas de coerción, Ramón. Sí. Tiene la de prisión en casa, que es la prisión preventiva, tiene la garantía económica, 20 millones de pesos y impedimento de salida. Es decir, que está en una situación no tan agradable, pero mucho más agradable que la de los otros 2 exministros y el grupo que irá a la cárcel de Najayo. Mira, indudablemente que esto que ha ocurrido en el día de hoy, el anuncio ya formal de las medidas de coerción a los imputados en este engorroso caso, pues tiene muchas aristas. Por ejemplo, primero nosotros decíamos ayer los que iban a estar presos, los que iban a estar con medidas de coerción en prisión, los 2 ministros, exministros, tal y como tú acabas de decir, ahí está, se dio el caso. Gonzalo Castillo era una persona usable, lo usaron a Gonzalo Castillo, el debido proceso nos dará la razón, el seguimiento al debido proceso. Sí. A Gonzalo se le usó, Gonzalo, mucho dinero que supuestamente se recaudó para su campaña, un partido en el gobierno, en el poder, como dicen, pues le sobraban los donantes y más que estuvo bajo su responsabilidad durante 8 años el delicado Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que aunque está disminuido en cuanto a la acción de las construcciones, porque ahí se creó la OISOE, pero sigue siendo un poder. Las grandes obras se construyen a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En consecuencia, pues los ingenieros quieren estar en buena con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Pienso que realmente, aunque se le hayan dictado 3 medidas de coerción a Gonzalo Castillo, las investigaciones que se harán para posteriormente enviar a instrucción, al juez de la instrucción, el expediente, pues Gonzalo Castillo podría salir airoso, porque hay muchas cosas, mucho dinero que se manejó en torno a su campaña electoral. Reitero lo que decía hace un momentito, que él desconocía. Pero el más dichoso de todos los encartados, Ernesto, ¿sabe cómo se llama? Ángel Locua. Ángel Locua, que ha estado bailando en muchos casos de corrupción, y no olvidamos todavía el famoso caso de corrupción donde estuvo Ángel Locua envuelto en el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. Me refiero al caso del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, donde Ángel Locua supuestamente pues tuvo un papel ahí sumamente estelar en unos casos de unos cupones, ¿te recuerdas? Sí. Entonces salió airoso, una vez más sale airoso de este proceso, airoso a media, porque a él se le dictó medida de conversión. Yo diría, salió cómodo, porque va a su casa. Claro, va a su casa. Pero el proceso continúa su agitado curso para investigar, indagar, ya conformar, armar un expediente con los suficientes elementos probatorios para cuando llegue al juez de la instrucción, el juez de la instrucción lo sopese, lo analice, el expediente, y vea cuáles son los niveles de culpabilidad de cada uno de los encartados y ordenar el envío a juicio a fondo. Eso le llaman en el derecho el juicio preliminar, porque si tú te escapas de la parte del juez de la instrucción, ya eso es un juicio preliminar donde tú quedaste excluido. Puede el Ministerio Público apelar la decisión que se tome ahí, pero por lo regular se le da curso a esto. Así que vamos a esperar que suceda más adelante. Y con relación, lo tenía yo aquí también dentro de los temas míos, con relación al expresidente Danilo Medina, que una vez más está ausente cuando algunos de los dirigentes del partido que él encabeza ahora y de
el gobierno que él encabezó durante 8 años están en una situación, si se quiere, un poco delicada en un proceso judicial que puede picar y extenderse más allá de lo que hay. Y, Ernesto, finalmente, 22 son los encartados. Eso va a ir creciendo cada vez que se profundice en las investigaciones. Ahí no están todos los que estaban. Tú puedes estar seguro que es así, que no están todos los que estaban. Cuando inicia el proceso ya de interrogación, de conformación del expediente a fondo, muchos de esos que están ahí ahora van a comenzar a decir, fulanito, yo le di dinero, mira, muy bien lo hizo Julio César Valentín, el que fue senador de Santiago de los Caballeros. Sí. De cara a su reelección en el 2020, él admite que recibió dinero, pero recibió dinero, él entiende que fue del partido. El partido se lo llevó el enlace, el que coordinaba la campaña. Es el caso de los 22 aspirantes a diputados. Exacto, de la zona norte. Él y los 22 diputados de Santiago. De Santiago específicamente. Le firmaron un recibo, todo el que recibe dinero tiene que firmar un recibo. Claro que sí. Dice, pero como me lo entregó un dirigente de mi partido, al que yo pertenecía, yo entiendo que eso es lícito, que es un dinero de procedencia clara, diáfana y transparente. Y es así. A muchos candidatos a diputados le dieron dinero, alcaldes, a muchos. Y todo el mundo pensaba que era dinero limpio. Claro, es que es así, Ramón. En muchos casos, cuando los candidatos de un partido reciben dinero directamente de su organización, como tú acabas de decir, simplemente lo firman, no se ponen a pensar de dónde salió. Ahora, si ese dinero es de procedencia dudosa, sí hay que investigarlo. Y quizá algunos que otros candidatos también podrían saberlo, pero nosotros no estamos aquí para determinar esa situación. No, eso corresponde al Ministerio Público. No. Nosotros no somos persecutores del área judicial, nosotros estamos haciendo un análisis a partir de las pruebas que presenta la Procuraduría General de la República. Si tú ves este expediente, los delatores, en vez de ser delatores, pasaron ahora a testigos, estelares. Estelares, es decir, porque a partir de esas delaciones es que el proceso ha comenzado a tomar un curso. Ha cogido sabor. Ha cogido gusto, sabor, y ha provocado lo que ha generado ahora en la sociedad. Porque si no, el Ministerio Público, sin la ayuda de esta persona, que ya hoy son testigos estelares, vamos a llamarle así, se le había hecho mucho más difícil probar en la medida de coerción algunas de esas implicaciones de esos encartados que hoy fueron otro con prisión preventiva y otro con prisión domiciliaria. La realidad es que el país está viviendo una situación de corrupción como nunca antes en un gobierno. Han ocurrido otros casos en el pasado, pero la realidad que se vive hoy, luego de esa gestión peledeísta de 8 años al frente del expresidente Danilo Medina, los casos escandalosos de corrupción han sido enormes. Y yo acabé de citar hace unos momentos lo más fuerte, que algunos de ellos involucran a su familia. Mire el caso de Alexi Medina, también otra hermana del presidente. Es decir, son casos que causan preocupación viendo lo que provoca la corrupción. Es decir, este es un flagelo totalmente dañino para una sociedad como la nuestra, que el dinero del pueblo que se paga en impuestos por cada artículo, producto que tú compres, que esté bajo la base del pago de impuestos, cuando recibe el gobierno todos esos fondos vayan a ser distraídos para los bolsillos de un grupito. Eso no puede seguir así. Nosotros vamos a acompañar desde esta tribuna, entiendo, Ramón, que tú estás también en la misma tesitura que yo. Claro, todo el apoyo para el Ministerio Público que va en la lucha contra la corrupción, porque eso obliga a que los próximos que están ahora en el gobierno se vean en ese espejo y piensen lo que le podría pasar si ponen la mano al dinero que no le corresponde. Ahora, finalmente, Ernesto, para concluir este tema, me gustaría hacerle una recomendación al Ministerio Público, que lo dirige una mujer proba, una mujer con capacidad, una mujer que lo único que ha ejercido como abogada es juez y ahora Ministerio Público. No. Me refiero a Miriam Germán. No, imagínate. No se ha puesto a la toga. No.
como abogada defensora de narcotraficantes, como abogada defensora de una persona que ha delinquido, que ha violentado la ley, lo que ha sido siempre o un elemento de juzgar, el equilibrio en la justicia, que lo hace el juez, o ahora en este caso como abogada jefa de los abogados acusadores, que es el Ministerio Público, de que determinen quiénes más pueden estar implicados, qué otros casos más pudieran existir de supuestos actos de corrupción de las pasadas administraciones de Danilo Medina. Y esto lo digo porque en la medida en que el tiempo avanza, nos acercamos ya a un proceso de primaria en los partidos políticos, nos acercamos a unas elecciones en el próximo año 2024, se comienzan a escarbar expedientes, casos, ya pierde la credibilidad por parte de la gente. No son los partidos políticos que dicen que se está politizando, es la población que va a decir que se están politizando los casos de corrupción. Que actúe el Ministerio Público, pero que actúe ya, sin reservas de ninguna índole, que si tienen que procesar a actuales funcionarios de la gestión del PRM, que lo procesen, que si tienen que pedirle la renuncia a 5 diputados del PRM, como decía ayer doña Milagro Ortiz Bosch, que están envueltos en actos dolosos de corrupción, que lo pidan, porque ellos no van a renunciar por sí solos. No van a renunciar, por sí solos no van a renunciar. No está renunciado el que está preso en Miami. No. Mucho menos van a renunciar otros que estén aquí. Vamos a la pausa, Ernesto, y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Bueno. Pero mientras tanto. Sí, no, viendo esa realidad, lo que tú acabas de decir, Ramón, es lo cierto. Mira, tú sabes que mediante este proceso que se ha ido llevando a cabo, que hoy por lo menos se calma un poco, nunca en mi vida pública como periodista había seguido un caso judicial que entrara a una Semana Santa y estuviera también tan próximo a unas elecciones, que es el próximo año. En febrero tenemos la legislativa. Comenzamos ahora, Ernesto. Exacto. En junio con la primaria. Exacto, comenzamos en junio con exactamente como con las primarias de los partidos políticos. Saltamos al año que viene con las elecciones en febrero, que son exactamente. Y después estamos en mayo ya con las presidenciales. ¿Sí? Presidenciales y congresuales. Exactamente. Es decir, que es una realidad que nos ha tocado ahora muy extraña. Pero este caso Calamar, las implicaciones que podría tener en otros exfuncionarios, como dijiste al principio, es a través de la investigación, y por eso el Ministerio Público tiene todo este tiempo de 18 meses para si hay otras personas vinculadas, por si tiene que fortalecer las pruebas que tiene en este momento contra los que están encartados en el caso Calamar, si tiene también que buscar en otra parte para fortalecer todos esos argumentos para cuando se haya una apertura a juicio preliminar y poderlo presentar. Ahora bien, este proceso de medida de coerción, como tú entenderás, en cualquier momento los abogados de los que fueron a prisión podrían apelarlo. Y eso es algo que podría venir en cualquier momento, podría ser en el instante, mañana o pasado, pero le dan un tiempo establecido por el Código Procesal Penal para poder llevar a cabo eso. Sin embargo, el Ministerio Público tiene que reforzar reforzar su grupo, echar hacia adelante este proyecto para que en lo que es el juicio de fondo no se le vaya a caer. Porque lo hemos visto en algunas ocasiones, que el proceso en primera instancia trabajando marcha bien, pero posterior, cuando van a fondo, los expedientes terminan cayéndose y entonces los imputados terminan el juez dándole libertad por la falta de pruebas suficientes para mantener una condena. Mira el caso del administrador de la Lotería Nacional. Sí. Dice, oye, el que supuestamente estaba más profundamente. Todos creíamos eso. 13. Todos creíamos eso. Salió libre. Sí, por eso te estoy diciendo. Pedirle excusa. Exactamente. Por el tiempo que lo tuvimos preso. Sí, pero no debe ser así. Por eso el Ministerio Público tiene que tener eso pendiente para que no pase lo mismo en este caso con alguno de los encartados. Vamos a la pausa. Bueno, hay unos asuntos técnicos, unos ajustes técnicos que están haciendo y vamos a seguir un poco. Ok. Lo dirá cuando. Exactamente. Hoy en la mañana acudió
a Nueva York, a un tribunal en Nueva York, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haciendo historia como primer expresidente de la poderosa Unión de Estados Americanos que acude ante un tribunal para responder sobre 34 cargos que se le imputan. De entrada, Donald Trump pues, se está declarando no culpable de esos 34 cargos. Eso significa de ser encontrado culpable en esos 34 cargos, en parte de los 34 cargos, podría imponérsele penas severas al expresidente Donald Trump. Y digo esto porque tú sabes que en Estados Unidos la verdad siempre debe predominar. Si usted miente ante un tribunal, ya de entrada va perdiendo. Va perdiendo porque el juez, tarde que temprano, se dará cuenta que usted mintió. Entonces lo van a procesar primero por mentir y segundo por los cargos que se le imputan. Entonces es una situación bastante delicada. Yo decía ayer, antes de tu integración, de que sin duda alguna ya Donald Trump con este caso va a quedar inhabilitado políticamente para presentarse a las elecciones del próximo año 2024, donde se le veía en el carril de adentro para hacer historia de nuevo y convertirse nueva vez en presidente de los Estados Unidos. Algo insólito, nunca antes se había hecho en los Estados Unidos. En Estados Unidos un presidente en funciones se repostula y se puede reelegir, pero que un presidente haya perdido en intento de reelegirse y que vuelva de nuevo a aspirar, nunca se había presentado. Donald Trump iba a ser el primero, iba a serlo, pero ya con esto indudablemente queda descartado como aspirante de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump es un caso muy especial. Es un señor que hay que solamente observarlo y ver la realidad, Ramón. Pero vamos a continuar después comentando sobre esto y vamos mejor a la pausa y luego regresamos y continuamos con Donald Trump. Okay. Bueno, de regreso en conversación franca, Ramón, nos fuimos a la pausa hablando de Donald Trump. Donald Trump es un político muy atípico. No es el tradicional político estadounidense que se maneja con un cierto estilo de respeto hacia la democracia, hacia los derechos humanos. Es decir, hay una cierta cosa en Donald Trump que no van de acuerdo con el político tradicional estadounidense. En este caso, acuérdate que en el 2016, cuando era el proceso de esta lucha interna para que Donald Trump llegara a la presidencia de los Estados Unidos, algunos expertos habían hablado de él con anterioridad y se había hablado de que podría volver el populismo a estar presente en el mundo político y sobre todo en una potencia como Estados Unidos, ya que habían otros partidos populistas en Europa que venían desarrollándose y teniendo una preeminencia en el mundo político a nivel internacional. Ya vimos, el mundo vio cómo gobernaba Donald Trump y lo que pasó con el asalto al Capitolio. Es decir, una situación que nunca nadie pensó que pudiera ocurrir en la primera potencia del mundo como los Estados Unidos y que pudiera venir de un hombre que estaba en la presidencia en ese momento, del propio presidente, llamando a una turba que invadiera el Capitolio. Esta situación desde ahí o antes de ahí ya comenzaban a mostrarse que no era un político cualquiera, sino que era un político con una sagacidad para no hacer las cosas como corresponden. Esto hoy, que es la primera vez en la historia de ese país que se imputa de cargos criminales a un expresidente de Estados Unidos. Este proceso judicial podría acabar con la carrera política para siempre de Donald Trump, dependiendo, Ramón, de cómo pueda salir del proceso. Porque acuérdate que en muchos casos se puede victimizar y eso generaría en la sociedad un afecto hacia la figura de este hombre de pelo amarillo, de este pelirrojo. Entonces, siempre hay que seguirle dando seguimiento. El principal caso que por qué se llevó a la justicia fue por el asunto aquel sexual con la modelo porno, Stormy Daniels. Es decir,
vamos a seguirlo de frente y ver cuál sería la realidad. Sin embargo, desde ya se puede ver que Donald Trump difícilmente pueda participar en el proceso de convención del Partido Republicano ante esta realidad. Los estadounidenses son muy celosos con esto. Son muy celosos con sus dirigentes, con la gente que van a cargo público, con su presidente, senador, alcalde. Tienen que ser personas casi intachables en su moral y en su accionar. Sí, así es. Y entonces, partiendo de esa realidad, es posible que Donald Trump, si en este proceso algo no le cuadra, podría irse para su casa, dedicarse a sus negocios privados y olvidar la política para siempre. Porque desde el Partido Republicano hay muchos retrógradas que mantienen esa tradicional política estadounidense y no van a dar un giro por nadie. Lo vimos en el caso anterior, cuando el caso del Capitolio, que buscaba ayuda, y fue muy poca la ayuda que recibió de dirigentes de su partido, y lo mismo podría pasar ahora ante un caso judicial como el que llevamos, que se lleva contra Donald Trump. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la justicia, nadie quiere verse cerca de este asunto, y más cuando alguien lo han presentado con cargo criminal ante un tribunal que le está dando seguimiento por algunas violaciones que haya cometido. Bueno, pero indudablemente que, como yo decía al cierre del segmento anterior, Donald Trump es una persona que ha hecho historia en Estados Unidos. Primero, no era un político profesional, un político que, como decíamos antes de iniciar hablando con el amigo Galán, de que en Estados Unidos se hace carrera política. Claro. Para usted aspirar a ser presidente de los Estados Unidos, usted es senador, es representante, es gobernador. Muchos ex gobernadores en Estados Unidos se han convertido en presidente de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump no fue nada de eso. Simplemente un empresario que organizaba el concurso de Miss Universo y un show que le llaman la lucha libre profesional. Entonces, de ahí se enganchó con esa aureola, con esa popularidad que tenían esos talk shows que él protagonizaba. Se enganchó a la política e inmediatamente entró por la puerta grande a la política, candidato presidencial, y venció nada más y nada menos que a una política profesional de Estados Unidos. Sí. Yo diría que la mujer que más lejos ha llegado a los Estados Unidos, me refiero a la ex primera dama de los Estados Unidos, ¿cómo era? Esposa de Hillary Clinton, que fue una primera dama con historia. Entonces, de los 30 cargos que se le imputan al señor Donald Trump, hay 4 que son relevantes, como decía Ernesto Trinidad: los pagos a la actriz de porno Stormy Daniels y su organización, la organización Trump. Pero hay otro cargo que es sumamente importantísimo en el aspecto político, que son los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago. En el Departamento de Justicia, por su sigla en inglés, están investigando el hallazgo de documentos gubernamentales de la Casa Blanca en el Mar-a-Lago, propiedad y residencia de Trump en la Florida. Ese es el segundo caso importante. Y el otro es, que Ernesto lo reseñó en su comentario, el famoso asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Siendo todavía Donald Trump presidente de los Estados Unidos, no había entregado formalmente el solio presidencial al presidente Biden. Y el último de los 4 casos importantes es el intento de cambiar resultados electorales en Georgia, que eso se reseñó mucho en los medios de comunicación, cuando los fiscales duraron 8 meses investigando supuestos intentos de anular la estrecha derrota de Donald Trump en el estado de Georgia en las elecciones presidenciales del año 2020, que se dice que eso fue lo que inclinó la balanza hacia Biden. Estados Unidos tiene un sistema de elección muy especial, Ernesto. Sí, tú sí. lo conoces. No el que obtiene mayor cantidad de votos necesariamente es el que gana las elecciones. No necesariamente es así, porque tuvimos 3 casos en los Estados Unidos que personas que eran candidatos a la presidencia obtuvieron un caudal de votos por encima, valga la comparación, del candidato ganador, y sin embargo perdieron. El primero de estos fue Al Gore en el año 2000, perdió de George W. Bush hijo, perdió, porque aunque sacó más votos, sacó casi 5 millones más de votos que Bush,
pero sacó menos votos electorales. Sí, por el caso de Hillary Clinton, que sacó más votos que Donald Trump, pero sin embargo sacó más votos populares, o sea, más cantidad de gente votó por Hillary Clinton, pero sin embargo perdió por los votos electorales. Perdió los colegios electorales. Entonces ese es el caso de Donald Trump. Donald Trump sacó más votos prácticamente que el presidente Biden, pero perdió por los votos electorales. Y el caso de Georgia, el estado de Georgia, fue decisivo en el triunfo de Biden. ¿Por qué? Porque los votos electorales, si se inclinaban a Trump, podía Trump haber ganado las elecciones. Sin embargo, los votos electorales, cuando se recontaron, dieron como resultado que ganaban los demócratas en ese estado que ha sido muy conservador, el estado de Georgia. Siempre ha sido republicano. Sin embargo, ganó un demócrata. Que tú veas cómo son las cosas. Bueno, Ramón, es que eso era lo que se veía en ese momento, luego de ese episodio, cuando él impugnó este proceso electoral, que además de Georgia lo hizo en otros estados también, acuérdate, impugnó las actas porque entendía que había ganado y que había que hacer un reconteo. Aún así, luego de que se hizo el reconteo, el proceso también fue a algunas cortes, si no mal no recuerdo, que hubo que volver entonces un juez dictaminar que el ganador de esas elecciones en esos estados había sido Biden. Es decir, fue una situación que por varios meses se mantuvo al frente muy candente porque el expresidente Donald Trump se resistía a que había perdido ese proceso electoral, porque por lo general en Estados Unidos el presidente siempre gana una reelección y se retira. Él quería hacer lo mismo, pero no contaba con los votos suficientes, aunque había ganado en su primer intento en esos estados conservadores, entre ellos Georgia, pero en este caso no le benefició. No le benefició en este segundo intento, porque la campaña que él hizo al inicio fue muy buena y captó, es decir, llegó a las emociones de la gente y pudo captar esos votantes, porque le habló de la industria, de la recuperación de la industria en esos estados que se había perdido. Sin embargo, en este caso no, ya habían unas lecciones antes que se habían aprendido y por lo tanto decidieron no votar a Donald Trump. Bueno, la situación es que Donald Trump en estos momentos tiene el sartén bastante caliente, porque son 34 cargos criminales, está bajo arresto en la Corte Federal del Fiscal de Manhattan. Es una situación que podría ventilarse durante varios días. No podremos nosotros decir aquí ampliamente cómo quedaría. Sin embargo, sí le vamos a dar seguimiento para ver cómo se va a llevar el proceso y mantener a nuestra audiencia informada sobre lo que podría ocurrir. Nuestros análisis van de que el expresidente podría presentar una situación más difícil que la que tiene en este momento, porque hay cargos que son muy contundentes. Sí, hay algo que no hemos hecho mención, claro, un poquito rápido, que es, a él se le acusa de evasión. De evasión. De evasión de Pero eso siempre se le ha venido, haciendo esa acusación a él, pero nunca se le ha podido llevar a la corte por ella. Bueno, pero en este caso está incluida entre esos cargos. Ya veremos lo que hará la... Sí, se comprueba. Puede haber culpabilidad. Claro que sí. Estados Unidos perdona que usted mate 100, que usted ande con un arma y acribilló 100, y bueno, te dan libertad condicional. Mientras tanto no lo diga así, porque tú sabes que los pistoleros, pero Estados Unidos no perdona la evasión de impuestos. No perdona la evasión de impuestos. No. Eso es federal. Federal, exactamente. Federal son delitos mayores en los Estados Unidos, pero muy mayores. Entonces, vamos a ponerle el término para que nos puedan comprender. Delitos graves. Gravísimos. Sí, que no tienen perdón. Claro, porque el tío Sam acumula. Usted declara en el mes de marzo, como todo el mundo en Estados Unidos, sus ingresos, y usted... esos ingresos, no hay problema, declaración jurada, hay muchas personas autorizadas para tomarle la declaración, pagan sus impuestos. Cuando usted tiene 41 puntos acumulados, usted puede optar, y supera los 60 años de edad, usted puede optar por su pensión en Estados Unidos. Claro. Y le dan su pensión en base a lo que usted ha pagado, lo que usted ha tributado. Y por eso en Estados Unidos es delicado. Nadie perdona eso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos una persona retirada, un pensionado, disfruta de un seguro médico, disfruta de ese salario que mensualmente se le deposita
Y además de eso, Ernesto, ¿sabe que se le hace un reajuste o una indexación, como llaman aquí, por inflación año tras año? Diríamos, pero, Ramón, que tiene calidad de vida, claro, en su vejez. Calidad de vida en su vejez, que no lo consigue en países latinoamericanos como los nuestros. Para eso Estados Unidos necesita que tú tributas. Claro. Que no te coja lo que, claro, lo que es del tío Sam. Y aprovecha eso, que también eso es sumamente importante. Si Donald Trump le demuestran eso, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No hay otra forma. Pero nosotros seguiremos, como te decía, bueno, es un caso que comenzó ahora en los tribunales y hay que seguirle dando seguimiento. Vamos a ver lo que determinan sus abogados y también lo que es el fiscal que lleva adelante este proceso. Ramón, nos están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poquitito más de Estados Unidos, el futuro político de esta gran nación donde reside una enorme cantidad de dominicanos que son ciudadanos estadounidenses también y que pueden ejercer el sagrado derecho al voto en la Unión de los Estados Americanos. Regresamos en breve con más. Regresamos con más de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Ernesto, te decía al cierre del segmento anterior que realmente la situación política en los Estados Unidos de Norteamérica luce un tanto difícil de cara al proceso electoral del año 2024. Primero, el Partido Republicano tenía como su candidato ideal el señor Donald Trump. Y si ahora se derrumba, pues podría surgir el famoso, el poderoso secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, que incluso ya en el tramo final del gobierno de Donald Trump, como decimos en buen dominicano, se apartó de Donald Trump, se apartó de los disturbios en el Capitolio. Eso por un lado. Vamos a esperar que el Partido Republicano defina con tiempo el ajedrez político de esta entidad política de los Estados Unidos. Y por el otro lado, el Partido Demócrata, que es el partido gobernante y que tiene un presidente bastante avanzado en edad y con limitaciones físico-motoras, incluso se dice con problemas de Parkinson o Alzheimer, que es el señor Biden, podría no presentarse a la reelección en los Estados Unidos. Y sería sin duda alguna uno de los pocos presidentes en ejercicio que no se presenta a la reelección, porque Estados Unidos, a diferencia de otras naciones, someten sus candidatos presidenciales a exámenes médicos para ver si están en calidades, en condiciones óptimas como para ocupar la primera magistratura de los Estados Unidos. Quedaría como opción dos opciones. Podría estar la ex primera dama, la esposa del señor Barack Obama, que se ha hablado de ella, o la actual vicepresidenta Kamala Harris, que llegó a ocupar la posición con una aureola de popularidad bastante importante. Ernesto. Bueno, Ramón, eso es así como lo dice, pero volviendo a la realidad nuestra, hoy se ha desatado un pandemonio con unas declaraciones que han salido en un video de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, pidiendo a los empleados públicos que se inscriban en el PRM. Oye, Ramón, es una práctica recurrente. Es una práctica que se han creído sobre todo algunos dirigentes de los partidos que tiene algún efecto positivo para determinadas organizaciones cuando están en el poder. Lo hizo el PLD durante esos años, lo hicieron también cuando Joaquín Balaguer, pero se ha visto que en realidad eso no da ningún tipo de resultado. No ofrece nada porque al final los empleados públicos, cuando son invitados a una actividad del candidato o del ministro o de quien sea del partido que está en el poder, van. ¿Por qué? Porque no quieren perder sus empleos y se presenten. Ahora, al momento de votar, la situación es diferente. Por el hecho de que hayamos obligado o se obligue a determinados servidores públicos a inscribirse en una organización política, no garantiza que él va a votar por el partido que está en el poder. Es posible también que algunos lo hagan, pero en su gran mayoría no lo hacen. ¿Por qué? Porque ahí está lo que se llama la pasión por una determinada fuerza política, por un determinado candidato. Y entonces todas esas cosas, al momento de ejercer el voto, se evalúan. Entonces, ahí está Obras Públicas ahora desmintiendo que eso no es así, que el presidente no haya instruido en ese sentido.
ni que otros dirigentes del partido oficialista haya tampoco motivado para que eso ocurra. Yo creo que nadie con su cabeza bien puesta va a salir en un video pidiendo a los empleados públicos que se inscriban en el partido, en el PRM, sino tener un soporte de un dirigente fuerte detrás, porque eso sería totalmente una locura, hacer una cosa así, tomando una iniciativa de primer orden sin tener ningún tipo de plataforma. Bueno, digo, si no es que quiere venderse por ese sentido. Pero la existencia del video evidencia que real y efectivamente lo que tú dices es así. ¿Quién grabó ese video? Una persona que estaba ahí, un servidor público que estaba ahí, un empleado, quizás hasta vinculado al PRM, pero le irritó eso. Claro. Lo grabó y lo difundió. No lo difundió él como tal, pero se le envió a alguien que lo difundió. Claro. Y se convirtió en viral. Viral eso. Lamentablemente decía, aquí hay gente que olvida de que ya el mundo está aquí. En ese teléfono que yo tengo en mis manos, está el mundo ahora mismo. Yo puedo comunicarme con China, con Rusia, con Ucrania, con Estados Unidos, ahora mismo, en estos precisos momentos. Puedo convertir una opinión nuestra en viral en los Estados Unidos, en China, en Japón, donde sea, en cualquier lugar del mundo. Entonces ya no hay secretos. En muchos lugares, ¿sabe lo que hacen, Ernesto? No permite que usted entre con celular. No. Y ustedes verán que va a ser así ahora en actividades del PRM, de funcionarios, no van a permitir celulares. No solamente que tú no entres con el celular, sino que te dicen quítale la batería y el chip y ponlo en una canasta. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces... Eso te voy a decir. Indudablemente que es así. Y si hubiese sido por eso, de que obligaran a los servidores públicos a trabajar, señores, el partido gobernante hasta el 16 de agosto del 2020 duró 16 años ininterrumpido dirigiendo los destinos de la nación. 16. Escúchame que 16. Te interrumpa. Sin embargo, perdió. El PRM, eso fue de lo que denunció en la campaña pasada. Exactamente, sí. Acuérdate que se presentaron varios casos de, unos me acuerdo de educación, que habría enviado una comunicación pidiendo que los empleados públicos participaran en un acto político, creo que era en Santiago, no recuerdo bien, y además que también formaran parte del PLD. Un partido que hoy denunciaba eso tiene la misma práctica. Sin embargo, ¿quién fue el partido perdedor en el año 2020? El PLD. Ahora, ¿a qué se debió esto? Justamente al fraccionamiento de esta entidad política. Eso permitió que la gente accediera a las interioridades de esa entidad política que dirigió durante 16 años los destinos de la nación, con luces y sombras, pero lo dirigió. Claro, dirigió el país. Hubo parte buena como hubo su parte mala. Así mismo es. Y una parte mala la estamos viviendo ahora. Así mismo es. Lamentablemente. Así, Ernesto, no está haciendo señas para concluir de manera exitosa, manera exitosa y un poquitito el programa del día de hoy. Sin duda alguna, Ernesto, que el panorama político dominicano como que comienza a dar señales de definición de cara a las contiendas electorales del próximo año 2024. Un partido gobernante que luce desesperado, que está tratando de agradar, de convertirse en monedita de oro y agradarle a todo el mundo. Partidos opositores que quieren reivindicarse, como el caso del PLD, el caso de Leonel Fernández, que quieren volver a dirigir los destinos de la nación, que están presentando propuestas diferentes y que la gente la está escuchando. Vamos a ver qué ocurre. Claro, porque yo digo que las elecciones se deciden ahora. El 6 de octubre de este año, 2023, se deciden las elecciones del próximo año 2024. Es así, Ramón. Mira, si tú te das cuenta, tú el esfuerzo enorme que está haciendo el presidente Abinader por estar en todos los puntos, es decir, tiene una campaña batal de que va a un pueblo, el fin de semana en otro, es decir, no se mantiene trabajando en su despacho del Palacio Nacional. Este es el primer presidente que la semana entera está viajando hacia los pueblos del interior cuando no está fuera del país. ¿Pero por qué ocurre eso? Bueno, porque él entiende que este proceso interno que se llega a presentar
tiene que aglutinar la mayor cantidad de personas para poder entrar en un proceso para reelegirse en el 2024. Porque yo sé que él tiene, eso lo sabe todo el país, de que él tiene garantizada la repostulación a lo interno de su partido. Eso no está en juego. Sí. Lo que está en juego es la reelección presidencial para el 24. La de verdad. La de verdad. Bueno, Ernesto, mañana, Dios mediante, Sí. estaremos con ustedes, amables televidentes, en otra conversación franca como el del día de hoy. Continúen con la programación de Su Mundo. Su Mundo TV.